Existen números telefónicos a las que no te recomendaría responder, ni mucho menos a las que deberías llamarlos, pues estos códigos numéricos que alojan diversas compañías telefónicas para sus usuarios mantienen un horrible secreto, son elevadamente peligrosas y alojan una capacidad feroz para arruinarte el día, pues se dicen que están malditas. Existen en internet audios que prueban esto y obviamente son números a las que no deberías llamar, pero sé que en la audiencia habrá una minoría que se salte esta advertencia e intentará comunicarse con algún número de esta lista, y si es así solo te diré que a veces no funciona en el primer intento, debes insistir hasta que coja la llamada y en ocasiones solo responden a elevadas horas nocturnas, pero si lo haces será bajo tu propia responsabilidad. Así que sin más que añadir, déjame que nuevamente yo, tu amigo el tío Sam, te enseñe 8 números telefónicos a las que nunca deberías llamar. Número 8. La última llamada que le haría una hija a su madre quedaría plasmada como de las más aterradoras que existen, pero también de los números más malditos de esta temática. La historia emprendería con el hallazgo de un teléfono inteligente tirado en el suelo. Este celular alojaba un archivo audible demasiado extraño. El hallazgo se dio a conocer a través del portal de YouTube, ya que alguien colgó la aterradora grabación que había sido emitida a través de este número telefónico 121-6333-1810. Sería bueno que escuchemos el audio para comprender del todo la historia, así que pido demasiada cautela. U.S. Wiretap. Case Identifier 71839J. File accessed. Begin playback. Hello? Robin! Robin! Robin, are you there? Oh my god, I'm at the club. Mia, get me out of here. I'm gonna die. Mia! Oh my god, you're gonna die. Mia, what's going on? They killed Joyce. I locked myself in the stock room. But now I can't get out and everybody's got it. What's going on? Mia! This guy, he came into the club really freaked out. And we didn't even see the knife. And his shirt was soaked red, and John said, holy shit, you need a doctor. And the guy he was sweating, blood, and screaming, and he wouldn't stop until somebody killed him with a beer bottle. Are you okay? Wait, hang on, I'm gonna call the cops. I'm gonna call the cops right now, okay? No, the cops are already here. They're the ones that locked us in. What? I couldn't find, I need a... You're gonna be okay. You're gonna make it out of here. I'll be over in 5 minutes. Mia, you okay? Mia! Blood coming out of my shit. Mia? Listen, okay, Mia, listen, Robin. I need you to take care of my dog. Okay? The food is... Mia! Mia! Robin! Mia, what's going on? Get me the hell out of here! Mia, talk to me! Tell me what's going on! Oh my God, please! Mia! Please! Mia, what is going on? Please, God! Mia! Supuestamente todo ocurre en una discoteca donde una chica llamada Mia se encontraba atrapada en ese lugar debido a que un sujeto estaba cometiendo horribles atentados contra la gente que asistió a ese evento. Según lo que se comprende, Mia estaba herida de gravedad y entre gritos pide auxilio a su progenitora y con lágrimas en los ojos ella prácticamente se estaba despidiendo de este mundo. La madre intenta tranquilizarla con su eminente presencia al lugar de los hechos y que llamaría a la policía para que acuda al sitio, pero Mia nos asegura que fueron los propios oficiales quienes los habían encerrado en ese lugar y que este psicópata había acabado con todos, y prontamente la llamada se corta. Luego de que este audio cobrara mucha fama, no se supo nada más de la chica, y por último la gente que intentó llamar al número de la chica le han pasado cosas muy malas, por lo que la mayoría cree que dicho número se encuentra maldito. Número 7.
Hace algunos años en Japón se comenzó a difundir en la población juvenil un extraño juego en el que consistía en realizar una llamada Sadako que corresponde al número 090 444 444. Dicen que cualquiera que marque dicho numeral una semana después se estaba despidiendo de este mundo, ya sea por medio de algún horrible accidente o una terrible enfermedad. Y es que los chicos nipones se retaban entre ellos a ver quién era el más valiente y le hacían una llamada Sadako. El fin también era probar que la maldición era falsa, pero a veces ocurre por casualidad que se hace verídica este castigo. Incluso las autoridades tuvieron que prohibir este juego, hasta pidieron que la operadora dueña de este número telefónico le cancelara la línea. Según cuenta la gente que jugó a este juego y llamó a este número, a veces solo escucharon como si la línea estaba ocupada, en otras ocasiones percibían un pitido muy agudo, pero si tenías mala suerte, sí que se escuchaba un raro y espeluznante ruido acompañado de una extraña y gutural voz, y si esto ocurría era señal de que Sadako respondió a tu llamada y tu destino ya estaría marcado para un eminente y triste final del jugador. Y es que en Japón el número 4 se pronuncia Shi, suena como la palabra muerte, que también tiene el mismo sonido Shi. La gente por algún motivo le puso el nombre de Sadako a este juego, que también es el fantasma de la película El Aro, por lo que algunos piensan que esta leyenda o juego se haya creado para promocionar la película. Y es que es obvio que el número funciona o sigue funcionando en Japón, pero ¿qué pasa si marcas el número siendo residente aquí en América? Lo más probable es que no funcione, pero por ahí escuché que si le añades antes el número 81, puede que sí funcione. Y si hoy en día deseas darle una llamada a Sadako, cuéntame cómo fue tu experiencia. Número 6. En Tailandia se dio un evento, rumor o leyenda parecido a este último. En él se ponía en juicio un grupo de números conformado con puros nueves. Si lo llamabas podías pedir un deseo mientras aguardabas a que alguien respondiera a tu llamado. Sin embargo, había una gran probabilidad de que descendieras al otro mundo en tu intento por lograr hacer real tu deseo, debido a que en efecto ese número se encontraba poseído. Aunque suene ficticio o falso, la gente en verdad lo hizo, y una de esas llamada fue grabada por esta youtuber. Presta atención y dime qué logras entender de este extraño audio. Oh, und herzlich willkommen zum Sofortstart. Drücke jetzt die 1. Möchtest du dir selber die verdorbenen, extrem geilen Luder vielleicht? Al parecer quien contestó fue una fémina hablando en un inglés poco entendible y más o menos dice algo parecido a bola de cabeza, mira sorprendido, entonces tu respiración solo quiere hacer. Pero ¿por qué este conjunto de números se ha vuelto tan excluido y de mala suerte? Todo indicaría a que la gente lo está enlazando al número de la bestia, ya que si invertimos el 9 es prácticamente el 6, y en otras palabras se podría decir que es otra versión del número telefónico del mismo demonio. Número 5. Si te darían como opción obtener un número bastante fácil de recordar, ¿realmente aceptarías aunque dicho número esté maldito? Pues este incidente ocurrió en Bulgaria y lo que escucharás es un evento real. Se trata de un número que inicia con 0 y que termina con 9 ochos, y el primer desafortunado usuario quien obtuvo el número fue Vladimir Grasnov, el dueño de la compañía de ese número telefónico llamado Movitel, quien a las pocas semanas de utilizar el número telefónico falleció de cáncer terminal, aunque otros creen que fue envenenado por algún rival empresarial. La próxima víctima fue un hombre mafioso llamado Dimitrov Konstantin, cuando una noche, mientras disfrutaba una cena con una modelo de Holanda, fue exterminado por la mafia rusa a través de un extraño fallo de su seguridad privada. Y la última víctima registrada de este número telefónico fue otro mafioso empresario búlgaro llamado Konstantin Dishiliev, quien se encontraba cenando en un restaurante y al salir fue liquidado a tiros. Luego de esos tres incidentes, la empresa no brindó más información sobre quiénes fueron los posteriores dueños de este número, pero dicen que hubo más, y como lo escuchaste, todos ellos perecieron de formas demasiado horribles. La policía ordenó que la empresa bloqueara dicho número por temas de seguridad. Luego de estos eventos, todo el mundo ha calificado a este número como maldito, y aunque si hoy en día intentes marcar el número y llamarlo, puede que no funcione, aunque a partir de aquí nace otra leyenda en la que la gente se
asegura que sí funciona y quien responde es una voz varonil gritando a todo pulmón, de la misma forma que perecieron todos los dueños de aquel número telefónico. Número 4. En el año 2013 se estrenó la película de terror llamada Carrie, y si viste aquel avance de la película, sabrás que al final de esta se anuncia claramente que llamaran al número 207-404-2604. La gente inocente hizo la llamada respectiva y un número diferente le devolvió la llamada 3 veces con mensajes espeluznantes. El primero es un grito horroroso, el segundo es un canto aterrador y el tercero es un extraño susurro. Lo próximo es la grabación que hizo una chica por ese entonces. Hi? Hello? Who is this? Are you from my school? Just, my mom catches me. Hell yeah! No, Mama! No! Oh, no! I will go. I need to forget it. Oh, no! What the f? Don't you dare call this number again. Era obvio que dicha llamada fue creada para promocionar la película de terror, ya que era simplemente parte de su estrategia de marketing. Sin embargo, la llamada era de alguna manera estremecedora y te anuncia que la película sí que iba a ser muy buena, pero lo que ellos tal vez no sabían es que el número conformaría parte de una gran lista de números telefónicos malditos, de la que aún hoy en día no se recomienda marcarlo en tu teléfono, porque dicen que corre un castigo a quien ose llamar a Carrie. Número 3. Los próximos 3 últimos números son de los más prohibidos y de la que debes tener mucha cautela si decides llamarlos, ya que estos sí que pueden rastrear tu teléfono y claro, saber exactamente quién los llamó. Se trata del 630-296-7536, un número que se encuentra registrado en Illinois, Estados Unidos, y muchos de los que han logrado entablar una comunicación con este número telefónico afirman que en las próximas horas le han devuelto la llamada y no específicamente para algo bueno. Cuando haces la primera llamada, lo primero que escucharás será: su número ha sido guardado y rastreado. Un agente pronto lo llamará para pautar una remodelación. Luego de ello, lo que escucharás te pondrá los pelos de punta. You have reached Booth Road Industries. Your number has been logged and traced. A service representative will be with you shortly for remodeling. We at Booth Road Industries say thanks. You have a marvelous day. Número 2. Una voz hueca y gutural inentendible y que en el fondo había mucha estática. Otra gente asegura que les enviaron mensajes de texto y de voz, y lo más extraño es que por alguna razón el mensaje fue borrado varias horas después y no había ninguna señal de ello en su factura telefónica. A veces sí que puede sonar como una broma ver que este grupo del número 6 intente comunicarse contigo, pero si fuese así, ¿qué harías si en verdad te ocurriera? Dicen que está maldito, en especial si intentas llamar a las 3 de la mañana, y si lo tienes planeado, no dudes en contarme cómo te fue. Número 1.
Sin dudar que estamos ante el misterio más grande en cuanto a esta temática se refiere. El evento se hizo demasiado conocido en el año 2017 cuando alguien advirtió al público que ocurría algo extraño tras llamar al número 001-801-820-0263 y quien te respondería es una extraña voz varonil quien te dicta una serie de números y por último se escucha un tipo de alarma seguida de un pitido de contestador automático y quien estaba detrás de la línea solo respondía al llamado si lo hacía mediante tu teléfono celular, por lo que se advertía al público que no intentara llamar al dicho número ya que corrías el riesgo de que te rastrearan y que supieran muchos datos de ti por esta supuesta entidad desconocida. Seguramente te acordarás de él o mejor aún escúchalo nuevamente y presta mucha atención. Gracias a unos códigos la gente pudo dar con el paradero de este número. Estos posiblemente provienen de Utah, Estados Unidos y se desconoce quién o quiénes están respondiendo al llamado. Algunos dicen que era algún tipo de advertencia ya que dicho código pareciera ser una fecha del calendario. Otros aseguraban que dicha voz le mencionaba su nombre y en otras ocasiones la gente escuchaba un grito y hasta chillidos de chivos y cabras. Entonces quién o quiénes respondían en la otra línea. Algunos teorizaban que solo eran grabaciones antiguas de contestadoras que circulaban en un pueblo cercano de ese lugar. En fin, hasta la fecha nadie ha podido resolver ni descifrar el origen de tal raro número telefónico, pero me gustaría saber qué ocurrirá si hoy en día se marca este número o de los otros que viste en este top. ¿Serás lo suficientemente valiente para marcarlos en tu teléfono? Si es así, harías más interesante este video añadiendo tu comentario de tu experiencia al respecto. También puedes apoyarme regalándome un like a este video y si eres nuevo aquí, suscríbete engendrando más clips de ascendencia paranormal. Si mi contenido fue de tu satisfacción, suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror. Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.